Hola hijos de putas, yo soy Mr. Hug Locuendo y en este video les diré todas las consolas de la historia. Bueno, estas son las consolas, parte 2. Virtual Boy. Nintendo lanzó la Virtual Boy en el verano de 1995, apenas unos meses después de la Sega Saturn. En ese momento, el mercado no era el ideal para una nueva consola, y con su precio de $americanos 180, esta no tan portátil consola no tuvo una muy buena acogida dentro del público consumidor. Luego de un año y tan solo 770.000 unidades vendidas, Nintendo descontinuó la consola, y amablemente le pidió a su diseñador, Gunpei Yokoi, que abandonara la compañía. Apple Pippen. Las compañías Apple y Bandai hicieron equipo en 1995 para diseñar una consola de nueva generación, y la falta de experiencia de ambas en el campo de los videojuegos les cobró cara la factura. Con un precio de lanzamiento de $americanos 599, la consola no solo era más cara que sus competidoras del momento, sino que además tenía menor capacidad en todos los aspectos. Vendiendo una ridícula cantidad de 42.000 unidades antes de ser descontinuada en 1997, y habiendo llegado a uno de los más altos puestos de la lista los peores productos tecnológicos de todos los tiempos de la revista PC World, la Apple Pippen es nuestro número uno de las consolas de alto perfil que fracasaron irremediablemente. Dreamcast. Lanzado al mercado japonés en otoño de 1998, y al resto del mundo un año después, la Dreamcast fue el quinto y último intento de Sega por triunfar en el mercado de las consolas. Al momento de su lanzamiento, la consola tenía un nivel tecnológico muy por delante de las consolas de la competencia, pero ni aun esto la pudo salvar de la mala reputación que le otorgaron gratuitamente sus hermanas Sega Saturn, Sega 32X y Sega CD. Siendo así, tanto los jugadores como los desarrolladores de videojuegos dudaron de la capacidad de Sega de llevar el proyecto a buen fin. ¿Resultado? Tan solo 6 millones de unidades vendidas en sus cortos 3 años de vida. PlayStation 2. Con el éxito de su precursor, la PlayStation 2 era más poderosa con un procesador de 294 MHz, reproductor de películas en DVD y compatibilidad con la librería de juegos de la Sony. Tenía ventas iniciales fuertes a pesar de un lanzamiento deslustrado y una escasez inicial de juegos de calidad. Juegos como Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty y Grand Theft Auto Vice City ayudó al lanzamiento de la PlayStation 2. La consola más vendida en todo el mundo y que todavía sigue en pie, la PS2 vendió 106,23 millones de unidades a tiendas de todo el mundo según un informe de Sony al 30 de junio. Game Boy Advance. Sin competidores en vista, Nintendo producía el sucesor del Game Boy Color. La Game Boy Advance continuó el dominio de Nintendo en las consolas de mano, con un procesador de 32 bits y una pantalla capaz de mostrar 32.000 colores. Con la Game Boy Advance se podía jugar a todos los títulos de la Game Boy. Juegos nuevos como Wars and Metroid Función y la continuación de Pokémon hizo que fuera fácil las ventas de estas consolas. Xbox. 3 días más tarde del lanzamiento de la Nintendo GameCube al mercado de Estados Unidos, la Xbox de Microsoft marcó el principio de la compañía de software en producir hardware de toda clase. El sistema se asemejaba demasiado a un PC con un disco rígido y un puerto de Ethernet, listo para banda ancha. The system was a porose, resembling a PC with its built-in hard drive and broadband read Ethernet ports. Pero un título del lanzamiento de Xbox importaría más, y ese fue Halo Combat Evolved. El juego de tiros en primera persona, FPS, fue bien recibido con otros títulos como Tecmos Ninja Gaiden y LucasArts Star Wars. Knights of the Old Republic permitiría que Microsoft se zambullera en la guerra de las consolas. Aunque Microsoft todavía tiene que sacarle provecho a la Xbox, la compañía dice que ha vendido más de 24 millones de unidades desde su lanzamiento, poniéndola delante de la consola de Nintendo. Nintendo GameCube. Nintendo decide ingresar más tarde a la guerra de las consolas con su GameCube, y lanzado su nuevo sistema terminantemente como máquina de juegos. Con respecto a la PS2 y la Xbox, la GameCube no tenía la capacidad de reproducir DVD, y desafortunadamente, el lanzamiento careció de algo que todos los lanzamientos anteriores de la consola de Nintendo tenían: un título de Mario. Los resultados no eran prometedores, por lo que la GameCube tuvo que experimentar varias bajas de precio para que ésta se pueda vender bien. A pesar de esto, el sistema tuvo excelentes títulos en primera y tercera persona como The Legend of Zelda, The Wind Waker, Metroid Prime, y Metal Gear Solid, The Twin Snakes. Nintendo vendió 29 millones de unidades desde su lanzamiento.
No solo Sony había abatido a Nintendo de vuelta, sino que esta vez había un nuevo competidor: Microsoft. Nintendo DS. Nintendo sabía que Sony estaba desarrollando su propia consola portátil y debido a esto quiso algo innovador. En vez de aumentar la producción de Game Boy, Nintendo lanzó una nueva línea de consolas de mano, la DS. Con una pantalla sensible al contacto colocada directamente debajo de una segunda pantalla, el DS cambió la manera en que los juegos eran jugados. Las ventas del DS han sido fuertes desde el lanzamiento, aumentando aún más con el lanzamiento del DS Lite. El DS también marcó la entrada de Nintendo en el juego en línea, con la conexión de Nintendo Wi-Fi. Nintendo logró vender 27 millones de DS y DS Lite desde su lanzamiento, poniendo muchos millones delante de la PSP, PlayStation Portátil. Cuando vino la PlayStation Portable, el objetivo de Sony era simple: energía. La PSP tenía una alta calidad de gráficos 3D y puede reproducir música y películas. Las ventas de la unidad han podido seguir a las del DS, aunque tiene lejos pocos títulos del juego de la calidad que el sistema de Nintendo. La consola incluye el Grand Theft Auto, Liberty City Stories y el rompecabezas Lumines. En julio la PSP llegó a vender 20,02 millones de PSP según Sony. Xbox 360. Decidida a ser la primera esta vez, Microsoft introdujo a la nueva generación de consolas la Xbox 360. La 360 era mucho más poderosa que la Xbox original. Sus características son: un poderoso procesador de 3,2 GHz. Otra sorpresa vino bajo la forma de servicio en línea, online, mejorado el juego de la Xbox 360. En mayo, Microsoft reportó 18 millones de descargas del servicio en línea. Xbox Live. Con un año de ventaja, Microsoft lanzó juegos FPS como Gears of War. En julio Microsoft ha vendido desde su lanzamiento alrededor de 5 millones de consolas de acuerdo con la compañía, aunque la consola no ha dado un beneficio para la compañía todavía. PlayStation 3. Con la PlayStation 3, Sony with the PlayStation 3, Sony desea un centro de entretenimiento. El sistema viene equipado con un disco rígido y una unidad lectora de discos Blu-ray para leer juegos o películas de altas capacidades. Además, la consola posee un procesador Zen de 3,2 GHz, lo que la hace la mejor y más poderosa consola del mercado. Pero el precio puede ser demasiado alto para la mayoría de los jugadores y podría costar a Sony un punto. La consola también se ha retrasado de su lanzamiento inicialmente previsto. Wii. Mientras que Sony y Microsoft luchan para la supremacía tecnológica, Nintendo sigue la ruta de la innovación al igual que lo hizo en su momento con la DS. Su consola Wii no es la más tecnológica, y posee un precio relativamente bajo comparado con la PS3. Es la más grande innovación: un control inalámbrico que detecta los movimientos y los transmite a la consola, hace que la experiencia entre el usuario y la Wii sea excelente. Bueno, este fue mi video, espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse y salgan de la computadora subnormales de mierda. Chao.